Saludos controleros, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión nos vamos a apoyar en una lectura que nos lleva a la obtención de la función de transferencia de un motor de corriente directa, ya sea controlado por corriente de campo o por corriente de armadura. Hay que señalar todos los derechos reservados al autor Ricardo Hernández del libro Introducción a los sistemas de control, conceptos, aplicaciones y simulación con MATLAB. Vamos a analizar el modelo que se propone para este motor de corriente directa. La primera etapa es una etapa eléctrica en el cual nos indica voltaje de campo, resistencia en esta estructura para el campo, la inductancia para generar el campo, la corriente que circula a través de este pequeño circuito. El campo al que nos referimos es físicamente al estator del motor. Sería la primera etapa y obsérvese que tiene subíndice C. En la siguiente etapa que tenemos por acá es también una etapa eléctrica. Tenemos un voltaje de armadura, corriente de armadura, por eso tiene el subíndice A, resistencia de armadura, inductancia de armadura, y este voltaje es la fuerza contraelectromotriz, que es la parte que se va a convertir en energía mecánica. Toda esa sección la podemos considerar el rotor del motor de corriente directa. Hay que señalar que estos diagramas eléctricos suelen ser un equivalente de Thevenin, ya que la construcción del motor puede ser más compleja. La tercera etapa es una etapa mecánica que está teóricamente acoplada a esta fuerza contraelectromotriz, de la cual obtenemos un par y es transmitida a una carga, y que también podemos obtener una velocidad angular o un desplazamiento angular. De la primera etapa eléctrica, utilizando la ley de Kirchhoff de tensiones, podemos obtener esta ecuación que me dice que la inductancia multiplicada por la diferencial de corriente, de la cual obtenemos un voltaje, más la resistencia de campo multiplicada por la resistencia de campo, más otro voltaje, va a ser igual al voltaje aplicado en dicho campo. Si aplicamos la transformada de Laplace, la propiedad de diferenciación en frecuencia, entonces con condiciones iniciales obtenemos la siguiente ecuación. Esto viene de lo siguiente. De esta primera ecuación, en el dominio de Laplace queda la inductancia en el campo S por IDS más RC IDS igual a voltaje, aquí I sub C, voltaje de campo en el dominio de S. Factorizamos IDS, obtenemos así. S por LC más RC igual al voltaje de campo y pasamos del otro lado, despejamos, dejamos solita ICDS y ya nos queda esta ecuación. Al pasar todo este término
hacia el otro lado. Entonces queda claro que una representación en diagrama bloques queda como lo que sigue. Voltaje que multiplica a 1 sobre S por L sub C más R sub C va a ser igual a la corriente de campo como lo habíamos despejado en la fórmula. Lo que expresa la siguiente fórmula dice que el flujo de campo que se produce en el entrehierro del motor es directamente proporcional a la corriente de campo multiplicada a veces una constante, a la cual se le llama constante de campo. Listo, ¿vale? O sea, si aumenta la corriente de campo, entonces vamos a tener a consecuencia un aumento en el campo del entrehierro del motor. El par o torque desarrollado por el motor se relaciona en forma lineal con el flujo y con la corriente de armadura. Recordemos que estamos en esta sección acoplamiento electromecánico. ¿Qué queremos obtener de un motor? Pues queremos obtener también un torque. Pero este tiene una relación lineal, al menos es lo que se expresa aquí, de una constante que multiplica a veces la corriente de la armadura, pero también interactúa con el campo que se produce en el entrehierro del motor. O sea, necesitamos el campo que está en el estator multiplicado por esta corriente y la constante justamente en el acoplamiento electromecánico y me va a producir un torque. Eso es lo que quieren decir estas ecuaciones. Si consideramos la corriente de la armadura como una constante, ya que recordemos que estamos obteniendo una función de transferencia del motor de corriente directa controlado por la corriente de campo. Entonces, si dejamos la corriente de armadura constante, esta se vuelve constante y la podemos agrupar con el resto de constantes y obtener una última constante llamada constante del motor. De aquí que obtenemos una ecuación que pues ya es más común, que es un torque en el motor va a ser igual a multiplicar la constante del motor veces una corriente, que en este caso es la corriente de campo. Si tomamos en cuenta que no todo el torque producido por el motor llega a la carga, sino que también hay pérdidas, entonces el torque aplicado a la carga más las pérdidas es igual al torque desarrollado del motor. Si despejamos el torque en la carga, este va a ser igual al torque desarrollado por el motor menos las pérdidas. Ahora bien, de esta ecuación 3.34, pues fácilmente podemos agregar este diagrama a bloques y recordemos también que el torque desarrollado por el motor es igual a la corriente de campo multiplicado por la constante del motor. De, por ejemplo, el sistema mecánico de rotación, el clásico, en el cual tenemos un momento de inercia, tenemos un coeficiente de amortiguamiento, un torque. Entonces podemos establecer la ecuación diferencial siguiente, momento de inercia, multiplicado por
la diferencial al cuadrado del desplazamiento, o sea, la aceleración, más el coeficiente de amortiguamiento que multiplica la primer diferencial de teta va a ser igual al par en el tiempo. De aquí aplicamos transformada de Laplace con condiciones iniciales iguales a 0. Nos queda momento de inercia, c cuadrado, teta mayúscula de S, más coeficiente de amortiguamiento que multiplica a S, teta mayúscula de S, igual al torque, letra mayúscula de S. Ya de aquí ya se observa, bueno, si factorizo teta, me queda J de momento de inercia, S cuadrado más P que multiplica a S igual al torque. Ahí nada más me falta ponerle subíndice C. Mando todo este término a la parte de abajo y me queda esta expresión. Esto es de un sistema clásico de mecánico de rotación, de ahí lo pueden buscar como un sistema de rotación mecánico. Muy fácil. De lo anterior, el torque aplicado a la carga dividido entre 1 sobre el momento de inercia S cuadrado más coeficiente de amortiguamiento por S nos va a dar como resultado el desplazamiento angular. Utilizando los diagramas a bloques que fuimos encontrando, podemos elaborar un diagrama a bloques completo del motor de corriente directa controlado por campo, en el cual vemos la entrada, voltaje en el campo y el desplazamiento en el motor como salida. Como entrada también tenemos las pérdidas de torque y podemos proceder de la manera siguiente para encontrar la función de transferencia. En el primer caso podemos considerar las pérdidas iguales a 0, por lo cual el torque en el motor va a ser igual al torque aplicado a la carga, lo cual convertiría este diagrama bloques en una multiplicación en serie, como se observa, y nos queda la primera ecuación, que es la constante del motor, dividida entre la parte eléctrica que multiplica a la parte mecánica, que es S, que multiplica a la inductancia de campo más la resistencia de campo, y todo eso a su vez multiplicado por el momento de inercia por S cuadrado más el coeficiente de amortiguamiento por S de la salida, que es el desplazamiento dividido entre la entrada, o sea, el voltaje de campo. Caso número 2, vamos a considerar que tenemos el voltaje de entrada igual a 0, por lo cual 0 multiplicado por todo lo que tenemos aquí enfrente se vuelve también 0, lo podemos descartar y únicamente queda que las pérdidas son igual al las pérdidas, pero con signo negativo, es igual al torque aplicado a la carga, lo cual se convierte en el diagrama a bloques de el 1 sobre JS cuadrado más BS, y la salida va a ser el desplazamiento, mientras que la entrada va a ser únicamente el torque en las pérdidas, y la función de transferencia va a mantener este signo negativo.
Si consideramos tanto el voltaje a la entrada como las pérdidas, entonces la función de transferencia queda de la manera siguiente, que el desplazamiento va a ser igual al voltaje en el campo que multiplica la constante del motor dividido entre la parte eléctrica que multiplica a la parte mecánica menos las pérdidas que están asociadas o quedan asociadas a la parte mecánica. Ahora vamos a obtener la función de transferencia del motor de corriente directa, pero esta vez gobernado por la corriente de armadura. De las primeras ecuaciones, recordemos que el torque del motor pues tiene una relación con las constantes, la constante de la armadura, la constante de campo, y en esta ocasión, en vez de que la corriente de armadura sea constante, ahora lo va a ser la corriente de campo. Se va a mantener constante. Esto es, pues, nos damos una idea. Para mantenerla constante, pues entonces un voltaje de campo constante. Al mantenerse constante, lo podemos agrupar con todas las demás constantes y obtenemos nuevamente una constante de motor. Y de ahí derivamos la ecuación que tiene relación con el par de motor, el torque del motor o realizado por el motor, es igual a la constante del motor que multiplica en esta ocasión a la corriente de armadura. Aumenta la corriente de armadura, aumenta el torque desarrollado por el motor. De la segunda etapa, que es la relacionada con el rotor, tenemos este diagrama eléctrico que, utilizando la ley de tensiones de Kirchhoff, podemos escribir lo siguiente: la resistencia de armadura que multiplica a la corriente de armadura más la otra pérdida, que es la de la inductancia, multiplicada por el diferencial de la corriente de armadura con respecto del tiempo, más la fuerza contraelectromotriz, que es voltaje subíndice B, y esto va a ser igual a la entrada, que es voltaje de armadura, o el voltaje aplicado a la entrada del circuito. Aplicamos la transformada de Laplace con condiciones iniciales iguales a 0 y nos queda lo siguiente: RA que multiplica IADS más LA que multiplica AS por I subíndice ADS más B subíndice B de ES, y esto es igual a BA de S. Factorizamos y nos queda IA de S que multiplica a RA más LA de S y más BB DS igual a BA DS, que es la ecuación 3.4 que aparece en el libro. Ahora esta ecuación nos dice lo siguiente, que la fuerza contraelectromotriz tiene una relación directamente proporcional con la velocidad angular en el motor, relacionada por una constante de esta fuerza contraelectromotriz. Si sustituimos la fuerza contraelectromotriz en
la ecuación anterior, la 3.4, y despejamos para la corriente de armadura, entonces obtenemos la ecuación 3.42. De las ecuaciones vistas hasta ahorita obtenemos el siguiente diagrama bloques del motor de corriente directa controlado por armadura. Por acá falta esta ecuación que conocemos, que es el torque desarrollado por el motor es igual a la constante del motor que multiplica a la corriente de armadura. Y la corriente de armadura va a ser igual al voltaje en la segunda etapa, el voltaje de la armadura, menos la fuerza contraelectromotriz, que está determinada por una constante, y la velocidad angular desarrollada por el motor, dividido entre S por la inductancia de la armadura más la resistencia de la armadura vista en la ecuación anterior. Obsérvese lo siguiente, aquí tenemos voltaje de armadura a la entrada del sistema, menos, debe ser menos la fuerza contraelectromotriz, pero para que haya fuerza contraelectromotriz debemos de multiplicar una constante, KB, multiplicada por omega. Ahorita vemos de dónde sale este omega, pero bueno, de aquí viene y se multiplica por KB y se puede restar. Y de esa resta obtenemos, digamos, pues este término, que viene justo de esta resta, y que multiplica a una constante del motor dividido entre S más LA más RA, o sea, el resto de la ecuación, porque todo eso es IA. Entonces tenemos que todo esto, porque recordemos que al multiplicar por Km, todo esto va a ser igual al torque del motor. Entonces aquí tenemos Km, tenemos de este lado Km, dividido entre esta parte, multiplicado también por la resta, y obtenemos justamente el torque a la salida. Este tramo desarrollado por acá lo conocemos de la parte mecánica, pero esta parte mecánica, no sé si recuerden que va así, 1 sobre JS cuadrado más BS. Entonces, si esto mismo lo multiplicamos por 1 sobre S ¿qué es? Es un integrador. Aquí tengo lo que es la velocidad angular. Y aquí tengo, después del integrador, un desplazamiento. Entonces, si el desplazamiento, si la velocidad angular la integro, obtengo el desplazamiento, que es esta ecuación que viene de acá, ¿sí? Que es el torque multiplicado por la parte mecánica. El torque a la carga multiplicado por esta parte mecánica. Esta es la función de transferencia. Entonces, lo que se hace es, digamos, representarla como la derivada para obtener la velocidad angular y poderla conectar con la constante que viene de la fuerza contraelectromotriz. Se integra y obtengo el desplazamiento angular. Este tipo de técnicas pues suele ser común, o derivo o integro para ir obteniendo las diferenciales sucesivas y poder extraer de ahí mis puntos, ¿no? Por ejemplo, de aquí pues ya puedo mandarlo a lo mejor a otro lugar si lo llego a necesitar. Por acá ya les dejo lista la función de transferencia, en donde si consideramos las pérdidas por torque iguales a 0, solamente tenemos esta parte de la ecuación,
Mientras que si no consideramos el voltaje a la entrada, o que es el voltaje de armadura, y lo volvemos cero, nada más vamos a obtener este lado de la ecuación. Y ya de manera conjunta, pues la salida, que es el desplazamiento con respecto de S, va a ser igual a considerar estas dos entradas, que es el voltaje de la armadura menos las pérdidas por torque, que multiplican respectivamente a la constante del motor para el caso de el voltaje de armadura, y multiplica a la parte eléctrica, S por LA más RA, lo que es el torque, dividido entre este término que tienen en común, que es S, debido a la multiplicación con esta integral, de la parte eléctrica multiplicada a la parte mecánica más las dos constantes. Les dejo de tarea que reduzcan este diagrama a bloques para llegar a la función de transferencia y que puedan comprobar por ustedes mismos que esa es la solución. ¿Qué es lo que vimos en este video? Vimos cómo obtener la función de transferencia de un motor de corriente directa controlado por corriente de armadura y por corriente de campo. Esto quiere decir que obtuvimos dos funciones de transferencia y dos sistemas de control representados en diagramas a bloques. El que es el sistema que quedó controlado por corriente de campo, el que estamos viendo, quedó como un sistema de lazo abierto, lo que nos dice que probablemente a la salida este desplazamiento angular sea más difícil de controlar o menos preciso. Y el sistema de control en el cual controlamos por corriente de armadura es un sistema retroalimentado, lo que nos dice que vamos a tener un mayor control o precisión en dicho sistema, pero con un gasto de energía mayor, ya que tiene aparentemente más etapas. Espero que este video les haya agradado. Pásenla bonito y hasta pronto.